Me alegro mucho de que este fic esté siendo tan apoyado y por casi todos, al menos eso es lo que yo creo. Advirtiendo antes, solo llegaré hasta cierto punto como el final de esta saga, que le quedan un par de capítulos de más, no es que lo dejaré, sino que estará en pausa un momento hasta que me ponga al día con mis demás fanfics. Respondiendo preguntas. ¿Habrá parejas? No tengo ni idea, depende de cómo avanza la historia supongo, pero nada está dicho. Otra pregunta que se repite es sobre su Bankai. La verdad es que lamento decirles que no la usara todavía, de eso falta mucho más, aún no veo a nadie con el que pueda luchar en igual de condiciones por lo menos en esta parte de la historia. Dicho esto, espero que les guste esta historia. Wandering. Naruto estaba terriblemente cansado, su estatus como traidor era el menos conocido entre la sociedad de almas, parecía que nadie se enteraba de nada y todo lo que ocurría, a pesar de pasar frente a los ojos de todo el mundo parecía que no podían ser vistas, una enorme pantalla de humo capaz de nublar la razón de las personas, quienquiera que estaba detrás de todo esto era un genio. También cabe recatar que no se había demorado en curar al capitán Kuchuki pues sus heridas solo eran superficiales y alguna que otra interna, nada grave. Luego de levantarlo de un golpe, el capitán se levantó muy enojado hacia quién sabe dónde, posiblemente a sus cuarteles. Actualmente se encontraba caminando pensando en las palabras de Ukitake, dijo que lo primero que debía de ser era informar el plan a los demás Ryoka, para que no se expongan a más peligro innecesario. Del chico conocido como Chad solo sabía que había sido derrotado por el capitán Kyoraku, probablemente ahora siendo atendido y encarcelado al igual que Ganju. No podían dejarlos en libertad, eran los principales sospechosos, al estar libres por ahí solo perjudicarían más las cosas y lo que ahora necesitaban eran testigos que evidencien su inocencia sobre la muerte del capitán. Tantas cosas que sucedían y tenía que estar alerta por cualquier cosa, tan solo pensar en las consecuencias si ejecutan mal alguna cosa, podría llevar a la muerte a todos esos chicos, un error no está permitido aquí. Abrió los ojos y miró hacia una dirección en partículas, desde hacía un tiempo buscaba a esos dos Ryoka y se encontraba demasiado cerca. Caminando lentamente hacia su dirección, se dio con la sorpresa que estaban vestidos de Shinigami caminando solos. Admite que esa fue tal vez la decisión más inteligente que se ha tomado hasta el momento, ninguno de esos ineptos que se hacen llamar guerreros podría distinguir un Ryoka de un compañero Shinigami, así eran de patéticos. Pronto vio como una patrulla o un pequeño grupo de Shinigamis de la División 11 parecían recorrer el mismo camino y pronto los alcanzó a ambos Ryoka. Se acercaba lentamente hacia su posición cuando vio los ojos de cerdo de aquel que se hacía llamar Shinigami, le encantaría atravesarle el puño por manchar el nombre de soldados de esa manera, pero seguramente era un noble o algo así y se metería en problemas. Una vez totalmente cerca, pareciera que nadie había podido detectarlo aún, o incluso verlo. La habilidad de ser el mejor de las fuerzas especiales era debido a su gran control sobre su energía y presión espiritual, era tal que fácilmente podía pasar desapercibido incluso por capitanes, claramente el título de ser el mejor estaba bien ganado. Tocándole el hombro, le llamó la atención, era casi del mismo tamaño así que no necesitaba mucho esfuerzo para que se diera cuenta de su presencia. Incluso después de llamarle la atención parecía muy concentrado en la chica, su paciencia se estaba agotando. Cansado, le golea ligeramente en el hombro y por error lo estrella en una de las paredes. Rascándose la cabeza miró su pequeño error, había olvidado lo débiles que eran y por su fastidio usó algo de su fuerza real. Aquel Shinigami ahora parecía muy molesto como salió de los escombros, sin embargo cualquier indicio de furia y enojo se murió cuando reconoció quién le había golpeado. Tú te estoy llamando desde hace un buen tiempo y te das el lujo de ignorarme. Con sus ojos afilados vio como aquel Shinigami salió rápidamente de donde estaba y se arrodilló frente a él pidiendo una y otra vez disculpas. Escúchame bien, esos dos son de mi división, así que largo, no quiero ver tu repugnante cara por aquí, ¿oíste? Aquel Shinigami parecía completamente aterrado y salió huyendo lo más rápido que podían sus piernas flojas. Naruto por otra parte veía como aquel estúpido había huido, por lo menos parte de su reputación realmente servía para algo. Girando su mirada vio que aquel Kinky y la chica humana le miraban con algo de cautela, muy sabios. Bueno, ¿ustedes son amigos de aquel que se hace llamar Kurosaki Ichigo? Preguntó algo estúpido, obviamente lo eran, pero quería asegurarse. Aquella chica asintió con mucha rapidez, ignorando que posiblemente era su enemigo. Entonces no deberían de estar aquí, deben ocultarse en un mejor lugar donde podremos ponernos al día. Aquella chica sintió con una sonrisa, pero aquel Kinky aún parecía desconfiado. ¿Cómo podemos confiar en ti?
Podría ser un enemigo que nos estás llevando a una trampa. Naruto solo respondió con una sonrisa, era realmente cierto, no había ninguna cosa que podría probar su verdadera intención. Podría, pero no acaban de ver a ese tipo. ¿Creen que estaría hablando con ustedes si realmente quisiera hacerles daño? Preguntó retóricamente, eso era muy cierto, tenía los medios necesarios para arrastrarlo sin que ellos pudieran poner alguna defensa o quejarse incluso. ¿Y por qué te tiene miedo? Preguntó aquella chica humana. Naruto por otra parte se mordió los labios tratando de buscar una respuesta cualquiera, menos la verdad, pues aún no quería decir demasiada información sobre él, tenía un presentimiento que era mejor no contar a nadie. ¿Porque soy fuerte? Trato de convencerlos, pero parecía no funcionar en ninguno de los dos. Digamos que soy extremadamente fuerte y tengo una muy mala reputación entre el Gote y Trece. No suelo seguir normas, órdenes y mucho menos leyes, así que me tienen como una oveja negra o un animal salvaje sin correa, eso les da miedo supongo. Trato de explicar el rubio, cosa que finalmente logro en ambos chicos. ¿Entonces tienes información sobre Kurosaki? Preguntó el Kinky haciendo que el rubio asintiera, pero antes que diga alguna otra pregunta, vio como el Shinigami levantó una de sus manos y atravesó una pared con un rayo. ¿Qué fue eso? Preguntó con mucha desconfianza al ver aquel ataque sin sentido. No podemos hablar aquí, las paredes tienen oídos, dijo Naruto mirando a ambos Ryoka con seriedad, ambos al entender sus palabras asintieron en conjunto. Bien, conozco un lugar donde podemos escondernos, denme un minuto. Con esto disparó otro rayo a una dirección al azar. Bien, está hecho, vámonos, dijo mientras corría ligeramente, el cual fue imitado por ambos chicos dejando aquel lugar completamente destruido. Desde una pared a lo lejos de aquel lugar, se encontraba el Capitán Mayuri respirando agitadamente mientras escupía una considerable cantidad de sangre por su boca. Mirando mejor su estado, tenía dos enormes agujeros en el cuerpo, donde parecía haber sido perforado. Uzumaki me maldito, gruñó muy molesto mientras miraba su estado tan lamentable. Sabía que era una completa locura tratar de esconderse del mejor soldado de las fuerzas especiales, alguien que era experto en infiltración y detección, lo había subestimado. Wandering. Y eso es todo, más o menos eso es lo que está pasando, terminó de contar Naruto dejando un fuerte suspiro. Actualmente se encontraban en su casa en el Seireitei, él tenía una aparte donde podría dormir por si necesitaba prestar su habitación en el orfanato a alguna persona que lo necesitaba, por eso y muchas razones había adquirido una propiedad. Otra razón también fue para esconder de las prácticas rutinarias de su escuadrón. Ambos chicos, Uryu y Orihime como se hacían llamar, parecían realmente muy sorprendidos con toda la información que acababa de brindar, era muy difícil de creer que todo esto estuviera ocurriendo mientras intentaban salvar a Rukia. Si lo que dices es cierto, entonces es demasiada coincidencia que nosotros llegáramos en este mismo instante cuando comenzó los problemas, quiere decir que alguien ya estaba manipulando todo esto. Nuestra invasión al Seireitei estaba completamente planificado. Naruto solo suspiró y asintió, por otra parte aquella chica parecía realmente sorprendida. No estoy tan errado, sabía dónde incluso caeríamos, por eso había seguridad en esa parte de la barrera, incluso aquellos muros cayeron en el mismo momento que Ichigo trató de entrar por primera vez. Todo está planeado, parecía realmente frustrado, tanto que apretaba sus manos en furia. Naruto no podía culparlo, él también se sentiría de la misma manera si de repente le dicen que su participación en algo que creía completamente inesperada fuera totalmente esperado. Girando su vista, vio aquellos pendientes de la chica que parecían haber cobrado vida, curando a otro de esos pendientes o algo así. ¿Qué le pasó a él? Preguntó con curiosidad. Aquella técnica que parecía estarle sanando era similar a la suya pero al mismo tiempo completamente diferente. Ori me parecía realmente triste cuando le hizo recordar aquel detalle. Se dañó cuando trate de usar su ayuda para atacar Falle y por mi culpa está herido. Naruto solo levantó una ceja. ¿Por qué no podía curarlo? Él podía sentir que aquel artefacto en su cabeza parecía resonar con su poder espiritual. Cuando más tiempo pasaba, más tiempo podía entender aquel poder de la chica humana. Parecía que aquellos broches en su cabeza habían tomado vida propia. No, esos broches eran ella, las facetas de su propia personalidad. Su uso se asemejaba a la de una Zanpakuto, lo usaba de modo que al infundir su energía espiritual en cada uno de ellos y decir el encantamiento correspondiente, podía invocar sus habilidades. Tú eres más fuerte de lo que te imaginas, fue lo que dijo Naruto mientras miraba a aquellos pequeños seres charlando entre sí. Ori me parecía realmente sorprendida ante su declaración, mientras que en Uryu solo le trajo curiosidad. ¿A qué te refieres?
Preguntó, él no podía entender por qué aquella afirmación tan segura de parte del Shinigami, casi como si estuviera admirando un milagro. Vio como el rubio se paró y se dirigió hacia sus pequeños amigos y levantando las manos, creó una especie de caja anaranjada alrededor del pequeño sorprendiendo a todos. Rápidamente la salud del pendiente herido fue óptima y celebró su bienestar. ¿Vieron eso? Esa es una habilidad que me permite regresar los daños producidos y restaurar a su estado original. Dio a conocer sus poderes asombrando a ambos Ryoka, pero no se compara siquiera a la habilidad de Orihime, no se le acerca en lo absoluto, se corrigió a sí mismo volviéndose a sentar, atrayendo la mirada de ambos. Al ver la confusión creciente en ellos decidió dejar caer la bomba. Tutu tiene el poder de negar los sucesos, cambiando el destino a uno donde aquellos daños jamás han existido. Uryu abrió los ojos cuando escuchó aquellas palabras, simplemente no era posible. Va más allá de la curación, más allá que el retroceso del tiempo o cualquier habilidad espacio-tiempo con la habilidad de replantear la misma realidad y moldearlo como tú quieras, negando el destino que los mismos dioses han decretado. Eres tal vez la persona más fuerte con el que me haya cruzado. Se rió secamente mientras miraba cómo aquellos pendientes parpadeaban mirándose entre ellos, parecía que ni siquiera sabían de su propio poder. La tal Orihime parecía estar completamente perdida ante tal abrumadora deducción de su parte, tal vez no estaba lista para decirle, pero era eso o dejar que siga ignorante de lo que pasaba alrededor. ¿Cómo estás tan seguro? Lo que dices es una completa locura, no puede existir algo con tanto poder menos en las manos de alguien tan amable como ella, dijo el Kinky apuntando a la chica que tenía los ojos en remolino aún. Naruto suspiró levantando los hombros, él no tenía la culpa de que tal poder cayera en tales manos. ¿Acaso no viste que tengo poderes sobre el tiempo? Necesito entender lo que hago para poder ejecutarlo. Con ver una vez a tu amiga y ver sus poderes en acción es muy fácil ver la diferencia abismal entre los dos. Sé que es difícil de poder entender, pero lo que digo es totalmente cierto, aunque si te soy sincero creo que no pudo haber caído en mejores manos, terminó el rubio mientras tomaba algo de té que tenía en la mesa. Tu amiga parece ser una buena persona, no creo que vaya a usar sus poderes para el mal, lo único que le falta es entrenamiento. Sonrió con diversión cuando vio que esos pequeños seres voladores trataban de hacer reaccionar a la pobre chica jalándole el cabello. Orihime, quien ya se había recuperado, solo veía a los Shun Rika por iguales, jamás había pensado que eran capaces de hacer algo como eso, solo era tan natural. Sacudiendo su cabeza volvió su atención al Shinigami rubio. Usted dijo que necesitaba entrenamiento, dijo la chica mirando cómo el rubio tomaba algo de su té. Por favor. Ayúdeme. Usted es el único que realmente sabe más que yo de mis poderes. Es el único que puede ayudarme a ser más fuerte. Pidió mientras se inclinaba, sorprendiendo a su amigo y al Shinigami. Yo no lo sé, no creo que sea buena idea. Trató de excusarse Naruto. Hay veces que las cosas deben pasar con naturalidad. Tú misma debes ser capaz de llegar hasta ese punto donde entiendas su verdadero propósito. Si hasta ahora no entendías tu propio poder, eso quiere decir que aún no estás lista. Trató de explicar Naruto, pero parecía que sus palabras caían en oídos sordos. Esa chica era muy insistente. A pesar que tengo los mismos pensamientos que usted, quiero decirle que también estaba muy equivocado, fue lo que dijo aquel Kinky haciendo que levantara una ceja. La razón por la que ella no sabe sus poderes es porque no tuvo tiempo de hacerlo, no tuvimos tiempo de pensar en nada más que hacernos más fuertes para salvar a Rukia, no tuvimos mucho tiempo de entrenamiento más que el suficiente para poder defendernos, contó el Kinky al Shinigami que pensaba en sus palabras. Tuvimos la ayuda de Yoruichi, pero estaba tan ciega como nosotros en la ayuda de Chachi sobre sus poderes, ella hizo lo que pudo para hacerlos más fuertes. En cambio, usted tiene conocimientos, mucho más de lo que cualquier pudo haber tenido, usted es el único que puede ayudarla ahora, terminó Uryu mirando fijamente al Shinigami, sabía que este no se sentía para nada intimidado, pero quería expresar toda la determinación y la verdad a través de su mirada. Naruto por otra parte seguía pensando seriamente, ese era un muy buen punto. No lo sé, esto no tiene que ver con qué tan fuerte eres o cuánto tiempo estuviste entrenando. Los poderes de Orihime están muy alineados a sus emociones, sus sentimientos y su propia determinación. Su alma está tan conectada a sus poderes que la inmadurez de ella está afectando a los Shun Rika, volviéndolos inmaduros también. No creo que estén listos, no veo que lo esté, terminó Naruto mientras se paraba y se preparaba para irse o a dormir o volver con su comandante. Eso es todo, no sé lo que harán a partir de ahora, yo hice todo lo posible por ayudar, adiós. Dicho esto empezó saliendo del lugar, haciendo que Uryu gruña ligeramente al ver que ese sujeto no les iba a ayudar.
Yo sé que no estoy lista. La voz de aquella chica le detuvo. Sé que soy inmadura y hay muchas cosas que no entiendo y no creo que vaya a entender. A veces tengo miedo y no quiero ver a nadie dañado, me da miedo luchar y también sé que estar en un campo de batalla con esos pensamientos es muy tonto. Mis dudas son demasiadas y mis aflicciones son incontables. Sé que no estoy lista, me falta mucho para poder ser fuerte de verdad, pero yo quiero proteger a todos, yo quiero ser útil y me he dado cuenta en todo este momento que mi mayor miedo es perder a mis amigos. Por eso estoy luchando, por eso aún sigo de pie frente a todo este caos. Tengo miedo, pero no importa cuántas cosas pasen, con mis amigos me siento más fuerte porque yo ya no estoy sola, yo ya no quiero estar sola. Aquel grito sorprendió a ambos, lágrimas salían de su rostro mientras intentaba seguir en pie a pesar de su miedo aparente. Yo ya no quiero perder a nadie más. Fue el último grito que, si bien ensordeció un poco, dejó en claro que no estaba dispuesta a renunciar, incluso si al final no tiene el poder para respaldar sus palabras. Naruto miraba cómo la chica respiraba con dificultad y se limpiaba las lágrimas de su rostro. No sabe qué recuerdos haya tenido mientras decía lo que sentía, pero de seguro eran muy fuerte, tanto que parecía afectar sus propios poderes, viendo cómo aquellos pequeños seres brillaban y volvían a ser broches, los cuales empezaron a brillar con intensidad. Naruto sonrió ligeramente y solo dejó salir un suspiro. ¿Quién lo diría? ¿Estáis lista ahora? Orihime parpadeó un par de veces al escuchar esas palabras. Uryu mientras se arreglaba los lentes y tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Pero lastimosamente el poder no vendrá en este mismo instante, no tengo mucho tiempo, lo mínimo que podrás tener son 2 horas. Esto dejó muy sorprendido a todos. ¿Solo 2 horas? Tranquila, el entrenamiento lo haremos en tu espacio mental, en tu alma por así decirlo, explicó Naruto mientras volvía nuevamente a la sala de estar y se sentaba. Los otros dos chicos lo imitaron. Cada hora en tu paisaje mental es un año. Entonces Orihime estará entrenando por 2 años. Suena muy increíble, demasiado para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? Naruto solo sonrió. El chico realmente era un tipo muy astuto, se dio cuenta rápidamente que había un par de detalles sobre esta clase de entrenamiento. Qué perspicaz, pero tienes razón, hay una trampa. Dicho esto, Naruto levantó un dedo contando: el poder que consigas en tu espacio mental solo lo tendrás en ese lugar, lo único que puedo hacer es ayudarte a descubrir tu máximo potencial, pero en mundo real tendrás que entrenar nuevamente para poder manifestarlo sin temor a una sobrecarga. También está el problema de que en la vida real no habrás visto a tus compañeros por mucho tiempo y eso sería muy raro, explicó el rubio, dejando en claro cuáles son los defectos de ese entrenamiento. Ninguno de los dos parecía realmente disconforme con ello. No parece tan malo, aún no he terminado, la segunda es el más importante, interrumpió Naruto alzando el segundo dedo. El tiempo que se puede estar en espacio mental no está del todo segura, yo estoy forzando la realidad de su alma para que esa cantidad de tiempo se pueda dar, pero más allá de 2 horas podría ocasionar problemas secundarios, por ello se debe tener en cuenta de que, si de alguna forma el tiempo se distorsiona y nos sobrepasamos del tiempo máximo, tu amiga puede terminar muy mal, en el peor de los casos nunca despertar. Uryu abrió los ojos ante tal consecuencia, casi no valía la pena tal riesgo. Lo haré. Uryu volteó la mirada sorprendida ante la declaración de su amiga, quien parecía totalmente determinada. Todos han tomado riesgos para ser más fuertes, han sacrificado muchas cosas para poder proteger a quienes aman. Estoy segura que Ichigo está haciendo lo mismo que yo, encontrando una manera de ser más fuerte, sin importarle su propia seguridad en el proceso. Decía la chica antes de alzar la mirada: si todos están dispuestos a tomar el riesgo, yo también lo haré, sé que puedo hacerlo. Naruto soltó una pequeña sonrisa, esa era la respuesta correcta, si ella no dudaba, su alma tampoco lo hará y todo saldrá a la perfección. Orihime. Eso es una locura. No puedes aceptar algo como eso. El Kinky iba a decir más cosas para poder hacer que reconsidere las cosas, pero Orihime le interrumpió. Uryu confía en mí, yo sé que puedo hacerlo, solo confía en mí. Uryu miraba los ojos de Orihime, había demasiada seguridad en su voz y ojos, lo único que pudo hacer era asentir, tenía que tener fe en ella. Naruto aplaudió llamando la atención de todos. Muy bien, entonces es hora de que comencemos. Dicho esto separó ligeramente las manos teniendo un cubo anaranjado. Orihime, siéntate lo más cerca que puedas y Uryu, retrocede un par de pasos. Ambos asintieron y en el momento que la chica se encontraba cerca de él, cerró las palmas ligeramente creando un campo alrededor de los dos impresionándolos en el proceso. Este es el mismo campo de tiempo que uso para curar, informó el rubio mientras ambos veían aquel campo. También es una excelente barrera, pero no impenetrable, por ello nadie nos debe molestar durante el entrenamiento. ¿Puedo dejarte nuestra seguridad en tus manos? Le preguntó al Kinky, que sin vacilar respondió asintiendo. ¿Estás lista?
Le preguntó a Orihime, quien asintió. Entonces levanta tu puño hacia mí. Lo hizo sin demora y pronto descubrió que él también respondió de la misma manera, chocando puños. Cerrar los ojos y concéntrate. Así Orihime cerró los ojos y empezó concentrándose en el centro de su ser, llegando a lugares que creía olvidados, un lugar que jamás había llegado a imaginar o pensar, su subconsciente. Vio que la habitación donde estaban de deformó y destruyó, dejando un vacío azul muy peculiar, donde parecían que ambos iban cayendo. Cierra los ojos, confía en ti misma, busca en lo más profundo de tu ser. La mente está conectada al alma a través del cuerpo. Si dejo que mi mente me guíe, podré llegar hasta él, pensó Orihime. Caía por aquel espacio sin fondo donde a los lados se podía ver sus recuerdos flotando, cada cosa que han pasado desde que conoció a Ichigo, Rukia y a todos sus amigos. Abriendo los ojos con determinación vio que en el fondo se encontraba lo que parecía ser una flor con 6 pétalos brillando en un azul muy pronunciado. Lo encontré. Vamos. Sin temor avanza sin dudar hacia aquella flor, haciendo que el lugar se iluminara completamente en un brillo naranja. Fin. Segundos después cayó estrepitosamente sobre el suelo, dañándose el brazo en el proceso. Sin demora se levanta rápidamente y empieza a estirar su brazo moviéndolo hacia todas partes tratando de disminuir el dolor. Vaya, es más colorido de lo que imaginé. Una voz a su lado le llamó la atención, girando su vista vio que se trataba de Naruto, quien parecía examinar su paisaje mental. Eres más inocente de lo que creí en un principio, terminó mientras dejaba salir un largo suspiro y se sentó en el pasto. Ella parpadeó un par de veces para también mirar lo que sería su subconsciente. Era el cielo completamente azulado, con nubes rosadas y el enorme sol se alzaba sobre ellos. Curiosamente tenía un rostro y una sonrisa tierna. A sus alrededores lo único que podía ver eran colinas y colinas con hermosos árboles en ellos, un río de chocolate e incluso algunas de las flores parecían ser dulces. Se miraba completamente emocionada, tanto que corrió rápidamente hacia el río y decidió probarlo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Era deliciosa. Tu subconsciente parece haber salido del dibujo de un niño de kindergarten y una mezcla de los sueños de un chocolatero, describió Naruto con una sonrisa forzada en su rostro. ¿Cuántos años dices que tienes de nuevo?, preguntó con duda, ignorando la mirada de la chica que parece estar contando con sus manos. Mejor guárdatelo para ti misma, no quiero saber, terminó mientras se dirigía nuevamente hacia el espacio libre donde antes estaban. Naruto-san, ¿por dónde empezamos?, preguntó realmente curiosa. Sus poderes eran un misterio completo para ella, lo único que sabía de ellos eran sus nombres, que podían curar, proteger y en el caso de Tsubaki, atacar. Además de eso no tenía idea de qué más podían hacer sus Shun Rika. Empezaremos por aumentar tus poderes. Necesitas la energía espiritual necesaria para poder invocar tus poderes. Lo positivo de este lugar es que, como es tu alma, será más fácil aumentar tus reservas de poder espiritual, incluso podrás mantenerlo en el mundo real. El problema será que, como eres humana, tu cuerpo no envejecerá con tu mente. Si el cuerpo y la mente no están en equilibrio, entonces no podrás siquiera reconocer tus propios poderes, explicó Naruto mientras dibujaba en el suelo con su espada un pequeño cuerpo y en el otro uno más grande. Aunque me acabo de dar cuenta que no vas a tener muchos problemas, tu mente tomará mucho más tiempo en madurar de lo que pensé en un principio. Se rió secamente para de nuevo ver a sus alrededores, haciendo que la chica se riera por vergüenza. Muy bien, empecemos, Naruto-san, dijo totalmente animada. Naruto solo suspiró mientras se levantaba. Igual que su nueva pupila, viendo un árbol a distancia, decidió que ese sería su nuevo lugar. Sujetándola la llevó hasta aquel árbol. Era enorme a esta distancia. Tardé un buen tiempo buscándolo, pero este árbol son tus inhibiciones, tus miedos más profundos que han crecido conforme vas experimentando tu vida, explicó Naruto mientras el árbol dejaba de ser uno completamente feliz y mostraba su verdadero rostro. Parecía uno demoníaco. Tendrás que tener el poder y la voluntad necesaria para talar este árbol. Usa tu Shun Rika para hacerlo. El objetivo de esto es el de superar tus miedos, aumentando tu poder espiritual en el proceso. Dos pájaros en un tiro, terminó el rubio dejándole espacio a Orihime, quien veía el árbol con seriedad y sudor en su frente. Tragando con fuerza junta sus manos, llamando el único ataque que tenía Koten Sansun. Gritó mientras disparaba a su pequeño Rika como un proyectil hacia el árbol. Yo rechazo. Con este cántico, el proyectil se cargó con toda la energía necesaria, dirigiéndose con mucha velocidad al árbol, impactando en él sin ocasionarle daño alguno, mas lo único que hizo fue reírse y aumentar su tamaño, haciendo retroceder a Orihime.
Me olvidé decirte, como tus miedos, cada vez que fallas en algo, la frustración y tu miedo interno de fallar nuevamente lo alimenta, sobre todo aquí donde estás prácticamente a metros de él, suerte deseo el rubio mientras se alejaba a una distancia esperando que la chica sea capaz de hacerlo. Escucho nuevamente aquel ataque junto al cántico, que chocó contra el árbol y ocasionó el mismo resultado, solo que esta vez el Rika rebotó hacia Orihime casi dañándola a ella. Naruto con la mirada muerta vio como la chica empezó a saltar de un lado a otro completamente aterrada en casi morir, haciendo que el árbol se riera más fuerte, aumentando su tamaño. Esto tomará mucho tiempo. Wandering. Uryu vio como ambos se habían quedado dormidos de pronto, entonces vio como una ligera chispa espiritual se vio en su abdomen, haciendo que él sonriera, ella estaba dentro. Suspirando no tenía idea de qué hacer, tenía que protegerlos a toda costa, pero también no era completamente seguro estar todos aquí, podría llamar demasiado la atención. De repente siente una poderosa energía espiritual que parecía rondar alrededor de la calle, tal vez en un intento por encontrarlos. Sabía que si se quedaba demasiado tiempo aquí los encontraría. Mirando atentamente el campo notó como parecía también bloquear cualquier señal espiritual de ambos, negando completamente su detección. En todo caso, él sería el único que realmente sería encontrado, sus amigos en el proceso. Tomando una decisión, decide salir de la casa y correr hacia una dirección opuesta, llamando a su enemigo hacia su dirección y no sea capaz de encontrar a sus amigos. Eran un gran plan, pero el poder que sentía era muy retorcido y algo superior al de él. Sabía que se trataba de un capitán, pero un Kinki no tiene miedo de un Shinigami, no voy a dudar, Orihime incluso se está esforzando por ser más fuerte, yo no voy a correr, me enfrentaré con todo lo que tengo para proteger a mis amigos, lo juro por el honor Kinki. Sus pensamientos lo llevaron a la determinación aumentando su velocidad, debía de llevarlo lo más alejado que podía para empezar su batalla. Wandering. Han pasado unos meses desde aquello y la Ryoka, Orihime aún no ha tenido ningún avance, ni siquiera un rasguño. El árbol pareciese solo aumentar y aumentar, volviéndose cada vez imposible de talar. Él vio como Humana parecía completamente exhausta, pues ha estado intentándolo sin parar desde hace 7 días sin ningún descanso. Sin embargo, su persistencia solo hizo que el árbol aumentara su tamaño. Aquel árbol era como un parásito, se alimentaba de ella misma para aumentar, pero conforme crecía, el subconsciente de ella se empezaba a desmoronar. Atrás había quedado aquel bello pastizal, ahora solo había tierra muerta y árboles iguales de muertos. Aquel río de chocolate ya no existía, reemplazado por sentándose al lado de ella solo una sustancia similar al petróleo. El cielo completamente despejado y azul fue cambiado por uno repleto de nubes grises, dándole una apariencia muy triste al lugar. Había perdido cuantos intentos había hecho, ninguno realmente logró algo más que solo la risa enferma de su enemigo. Vio como aquella chica juntó nuevamente sus manos invocando su poder, resultando en un completo fracaso. De pronto sintió unas pequeñas gotas de lluvia, mirando hacia el cielo, notó que el cielo se ennegreció y aquellas nubes grises en el suelo empezó a dejar caer sobre ellos una intensa lluvia. Suspirando empezó caminando hacia aquella Ryoka, vio que efectivamente, estaba llorando. Sentándose cerca de ella solo podía verla llorar. ¿Qué podría decir? Entonces un pequeño flashback lo trajo de regreso cuando aún hacía de líder en las fuerzas especiales. El primer día que vio a Soifong, parecía realmente tímida e insegura de sí misma, mas solo le ayudó a crecer y mejorar dándole algunas palabras de motivación. ¿Eso cree? Porque su memoria a veces le fallaba. ¿Por qué tienes miedo? Le preguntó a Orihime, quien levantó la mirada hacia él, quien solo atinaba a mirar el enorme árbol frente a ellos. ¿A qué le temes tanto? Le preguntó nuevamente. La chica no sabía qué responder, había tantas cosas, incluso después de aquel discurso, aún seguía teniendo mucho miedo en su corazón. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues luchando? Trató de hacerle recordar su verdadero propósito, cosa que parecía considerarlo. Escúchame Orihime, cuando alguien intenta hacer daño a alguien, matar incluso es algo muy fácil. Si lo comparo con no hacer daño, queda decir que están muy separadas de la otra. Trató de explicar Naruto mientras enseñaba su Zanpakuto dejándola en el suelo. Aceptar el dolor de los demás, aceptar cada golpe y no devolverlo por no querer dañar a los demás, es mucho más difícil que solo responder matando en el proceso, se necesita de mucha fortaleza para incluso considerarlo.
Sin embargo, algunos no tenemos opción, tenemos un arma y nuestro objetivo es matar, explicó mientras desenfundaba ligeramente su arma mostrándole el filo que tenía, reflejándole el rostro, pero es solamente eso, un arma y cada uno le damos el objetivo que queramos, si solo es para matar o para defender lo que amamos con el Oriol. Me parecía considerar sus palabras porque el cielo dejó de llover y se secaba las lágrimas. En cambio tú eres tan fuerte que incluso rechazaste el filo de tu espada para poder hacer de tu funda el más poderoso escudo y con tus sentimientos, la más poderosa cura. Aquella fuerza de tu corazón se ha manifestado no por tu poder, sino en lo que tú deseas. Tú eres la única persona que conozco que realmente desea con todo su corazón ayudar a los demás y tus poderes son muestra de ello. Enfundando su arma nuevamente, la colocó en el suelo mirándole fijamente. Piensa en lo que realmente deseas, sueña con aquel instrumento que tanto anhelas, materializa tus sentimientos y expónlos frente al mundo, sin temor alguno a salir lastimada. Orime cerró los ojos mientras trataba de pensar en sus palabras. ¿Qué deseo? ¿Qué es lo que yo deseo? Trataba de pensar en muchas cosas y lo único que lograba era recordar a sus amigos. Me gustaría tener la determinación de Ichigo, el valor de Rukia, la fuerza de Chad y la seguridad que tiene Uryu. Soltó una pequeña sonrisa mientras tenía un recuerdo confortable con todos sus amigos. Me gustaría tener un arma que no haga daño pero al mismo tiempo derrote a mis enemigos, un arma que pueda ayudarme a salvar de las garras de la muerte a mis amigos, un arma que me ayude a defender lo que amo, que sea igual que mis sueños, la paz. Naruto vio como el cielo poco a poco se empezaba a despejar, dejando que una ráfaga de luz iluminara el lugar donde se encontraba Orihime. La luz parecía tan celestial que al mismo tiempo sus broches en la cabeza empezaron a cambiar de color, dándole incluso un brillo dorado. Vio entonces como la chica se levantó del suelo y abrió los ojos mirando aquel árbol, que parecía mirarle con mucha ansiedad. Ya no dudaré, yo no tendré miedo, porque finalmente encontré el propósito de mis poderes. No es una espada, no son horquillas, soy solamente yo. Dicho esto levantó los brazos mientras el Rika aparecía entre ellos. Vio como aquel brillo dorado se materializa en el campo protector, dándole la apariencia de un cristal dorado con muy afilada punta. Koten Sansun. Juntando todo el poder dorado alrededor de él, vio como incluso, aquel diamante dorado aumentaba su tamaño. Yo rechazo. Gritó mientras disparaba aquel proyectil que fue con una increíble velocidad hacia el árbol. Parecía que nada había pasado, pues aquel proyectil solo se encontraba al otro lado pasando como un fantasma. El árbol notó el efecto y se empezó a reír, pero fue detenido brutalmente cuando quedó congelado y luego destruido como si fuera un cristal, dispersándolo en la nada. La chica respiraba agitadamente antes de caerse de espaldas en el hermoso pastizal. No tuvo tiempo ni siquiera para ver su paisaje mental, que al parecer había vuelto a la normalidad. Vio entonces como una sombra le bloqueó la luz del sol. Abriendo los ojos, notó que se trataba de su nuevo sensei. Sabía que lo lograrías, eso fue increíble. Dijo mientras levantaba un pulgar felicitándola. Ella con poca fuerza levantó un puño que luego cayó al pasto. Descansa Orihime Inoue, te lo mereces más que nadie. Dicho esto entonces notó como finalmente había caído dormida. Vaya mujercita, realmente es alguien si pudo hacer eso en una semana, dijo al aire al ver su logro más notable hasta la fecha. Caminando lentamente se dirige a donde antes estaba aquel árbol, mirando en el cielo notó que en él había un pequeño árbol completamente rosa con una sonrisa en él, incluso parecía tener vida como empezaba a balancearse de un lado a otro, verdaderamente una pequeña monstruo. Se rió mientras miraba los efectos de aquel poder que traspasaba incluso la misma lógica de lo espiritual. Rascándose la parte trasera de su cabeza vio aquel desastre que tenía delante, parecía que la chica tenía raras maneras de dormir. ¿Qué se supone que haré contigo ahora? Bueno, han pasado solo 3 meses desde que estamos aquí, se ha demorado mucho pensando en sí misma. Recordó cuando cerró los ojos pensando en lo que ella desea, se demoró aproximadamente un par de semanas más. Tenemos mucho tiempo aún, me aseguraré que ya no tengas más miedo, con el poder que vas a tener, estoy seguro que incluso serás una excelente rival en un futuro, aunque será divertido. Hasta entonces se rió Naruto mientras se sentaba junto a ella. Unos ronquidos le llamaron la atención y mirándole notó que se trataba de ella, quien parecía más bien un hombre durmiendo. Qué falta de modales para ser una chica tan bonita, ¿acaso se está rascando el pecho? ¿Qué clase de princesa eres tú? Oye, no sé lo que estás soñando, pero despierta. Este lugar cambiará a algo muy raro luego y yo no puedo hacer nada. ¿Eso es un oso gigante? Oye. Despierta. ¿Por qué hay una galleta de jengibre gigante? Despierta Orihime. Maldita sea. Una lluvia de caramelos de limón. Orihime. Se notaba que 2 años era mucho tiempo para divertirse. Wandering,
Fin, vamos que este capítulo lo tenía escrito hace un par de días, pero no me decidía si ponerlo o no, porque como que parece un relleno o algo así, pero a mí me gustó. Otra cosa que quiero aclarar es que no serán una pareja, creo tener una idea de con quién será, pero el Naruto Tsuriyume como dicen algunos no va a ser, sino con quién se quedará Ichigo. ¿Con Rukia? Podría ser la verdad, pero no quiero cargarme mi argumento, muchas gracias. Aunque quién sabe, tal vez podría haber salseo del bueno, aunque no lo creo. Vamos que Naruto tiene como 300 años y algo más y Orihime actualmente tiene 16 si no hago mal los cálculos, como que es un poco ilegal, ¿no lo creen? Dicho esto, quiero agradecerles todo el apoyo que les estáis dando a cada capítulo, de verdad agradezco mucho esto y me inspira a seguir escribiendo, como que luego de un tiempo veo que el apoyo va desapareciendo, los capítulos van haciéndose más escasos o queden en el olvido, como le pasó a uno que tengo de Inuyasha y Naruto Crossover. Gracias y no olviden comentar, hasta luego, no tardaré.